Díganme loco, díganme termo, díganme nenazo, o lo que quieran. Pero si esta Francia gana el Mundial, creo que estamos en presencia de la mejor generación francesa de este siglo. No quiero decir que de la historia, porque la verdad es que antiguamente han pasado generaciones francesas muy buenas, pero bueno, inclusive la de 2006 y la de 2002 pueden llegar a ser mejores que esta, pero estamos viendo una Francia que gana siendo extremadamente superior. Extremadamente superior y con una delantera que está a otro nivel. Hoy le han ganado a Marruecos y los pasaron completamente por arriba. Un Marruecos que venía de ganarle a Holanda, de empatarle a Brasil, de pasar segundo en su grupo, de ganarle a uno de los locales fácilmente por goleada. Y vino Francia y lo destrozó. Al final del primer tiempo, Marruecos no había tenido ni un solo remate. Al final del partido terminaron con un solo remate al arco. La verdad que Francia acabó con Marruecos completamente. Lo destrozó, pero se hizo completamente con el control del partido. Tuvo mucho más ataque, mucho más jugadas claras, tuvo más posesión, eh, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, Francia fue increíblemente superior, como viendo siendo increíblemente superior a todos sus rivales. Le ganó a Irak, le ganó a Senegal, le ganó a Noruega, le ganó a Marruecos, le ganó a Paraguay, le ganó, no recuerdo en verdad a quién más le había ganado ahora mismo, pero Francia no ha perdido ni ha empatado ni un solo partido. Todos los partidos los ha ganado en 90 minutos. Eso lo tengo más que claro. Estamos viendo una versión de Olise espectacular, una versión de Mbappé espectacular, una versión de Dembélé espectacular. Creo que Francia tiene, sin ningún tipo de dudas, la mejor delantera del mundo actualmente y creo que da mucho miedo. Creo que a cualquier rival le daría miedo enfrentarse contra España, contra Francia. Sea España, sea Argentina, sea Marruecos, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Suiza, el que pase de acá, a cualquiera le va a dar miedo enfrentarse contra Francia. A cualquiera. Creo que en este momento Francia es, sin ningún tipo de duda, la mayor candidata a llevarse el Mundial. Eh, yo había dicho al inicio que España se iba a llevar el Mundial, pero por cómo está jugando Francia, es definitivamente la mayor candidata, es la favorita y no parece pesarle ser la favorita porque hasta ahora ha ganado todo de manera excepcional. O sea, Deschamps eh, ha sabido lidiar con la presión de sus jugadores, los jugadores han sabido lidiar con su propia presión. eh, Sinceramente, increíble lo que Francia está haciendo en este mundial. Y me deja anonadado, sin palabras. Porque es que no puedo describir lo increíble que está jugando. Porque tiene individualidades, tiene juego colectivo, eh, tiene una idea clara de juego, tiene todo. La verdad es que Francia tiene todo. Deschamps es increíble como entrenador. Creo que es el mejor entrenador de selecciones de la actualidad y desde hace mucho tiempo. Y después, individualmente, jugadores de demasiada calidad. En el mediocampo podría flojear un poco con Koné y Rabiot, es verdad. Pero la verdad es que en el mediocampo también está Olise. Es verdad que está en más de media punta que de creador de juego, pero no te quita que en una de esas te manda un pase filtrado que deja mano a mano a Mbappé y Mbappé define y ya está, fuiste. Y claro, es lo que tiene. Y la verdad es que Rabiot y Koné también están mostrando un gran nivel. Después en la defensa tenés a Saliba y Upamecano, que juegan en el Arsenal y en el Bayern Múnich respectivamente. Eh, Están con un nivel muy bueno. Upamecano, que yo no le tenía fe, está frenando todo. Saliba, como viene siendo hace por lo menos 2 o 3 años, un defensa de los mejores del mundo. Después en el lateral izquierdo
Lucas Digne le ha ganado la titularidad a Teo Hernández y lo está haciendo muy bien. De lateral derecho tenés a Koundé, una locura. Y de delantera, ya lo mencioné, me faltó mencionar a Due y a Barcolá, que están ahí combatiendo para ver cuál es el extremo izquierdo, pero la verdad es que los dos están rindiendo muy bien y son jugadores excepcionales. Sinceramente, es fascinante la calidad de plantilla que tiene Francia, eh, que igual ninguno es francés, pero todos decidieron representar a Francia y se han armado una selección increíble. Dejando de hablar un poco de Francia, voy a pasar a hablar de Marruecos, que creo que hoy ha mostrado un nivel deplorable. Para lo que nos venía acostumbrando, que era un Marruecos de nivel excelente, una selección con una idea de juego clarísima, espectacular, que se le plantaba cara a cualquier rival, como se le plantó contra Holanda, de hecho siendo superior, como le plantó contra Brasil, de hecho siendo superior también. Y contra los demás rivales, que es verdad que tenían menos categoría que estos dos ya mencionados. Pero de todas formas, Marruecos había ganado como tenía que ganar, cómodamente, siendo superior, sin sufrir demasiado. Contra Haití sufrió un poquito, pero le terminó ganando 4-2. A Canadá le ganó 3-0. A Holanda lo pasó por arriba, habiendo empatado en los 90 minutos y pasando por penales, es verdad, pero lo pasó por arriba todo el partido. Contra Brasil también empató, pero también lo pasó por arriba. A Escocia le ganó con un resultado muy corto para lo que fue el partido. Lo recuerdo perfectamente, fue un milagro para Escocia que Marruecos no le metiera 5 goles. Y creo que hoy hemos visto un Marruecos entregado. Marruecos que tuvo delante una selección gigante como la francesa y no supo qué hacer. La verdad es que ha sufrido mucho, provocaron un penal que Bono termina atajando con una muy mala pegada de Mbappé, pero al final creo que Francia los ha llevado contra su propia área y no supieron cómo reaccionar, no supieron cómo librarse de esa, salir de esa adversidad, porque hasta ahora Marruecos siempre había tenido el control del partido, había tenido la posesión, los ataques más claros y toda la cosa, y en el momento en el que le tocó una selección que tiene más posesión, que tiene más ataques claros y que tiene más jerarquía individual, se cayeron. La verdad es que los marroquíes no supieron cómo reaccionar ante eso y creo que Marruecos ha merecido perder el partido, sinceramente. Yo sigo defendiendo que Brahim Díaz no ha mostrado una buena versión en este mundial. Contra Canadá y contra Francia se aprendió un poquito más porque recuerdo unas cuantas jugadas interesantes de él. De hecho, contra Francia ha tenido una o dos que le ha agarrado de mitad de cancha, se ha ido casi hasta el área rival, pero siempre se la terminaban sacando. Y, y en los partidos anteriores a Canadá y Francia, creo yo que Brahim Díaz ha estado muy apagado. No sé qué le pasó, pero la verdad estamos viendo una versión de Brahim a la que no estábamos acostumbrados a ver en Marruecos. Porque Brahim Díaz siempre que llegaba a Marruecos era el mejor jugador, era la figura, era la estrella, era el goleador, el que se hacía cargo del equipo, era un jugador, era otro jugador al que conocíamos del Real Madrid y en esta ocasión no ha sabido demostrarlo. Eh, es una lástima para Marruecos más que nada que Brahim Díaz no haya podido mostrar su mejor versión y y nada, terminaron siendo otros jugadores los que resaltaron por encima de él. Pero bueno, si tuviera que dar un MVP de este partido, creo yo que se lo daría a Mbappé. La verdad, no quiero caer en que Mbappé siempre es el MVP, pero la verdad es que sí. O sea, el loco es el goleador con 8 goles, lleva 3 asistencias, siempre determinante, siempre hace la diferencia. Hoy provocó un penal que termina fallando, pero lo provoca él. Y después mete otro gol, así que tal, lo compensa. Y la verdad, el nivel que estamos mostrando, que el nivel que está mostrando Mbappé es impresionante. Sinceramente, me parece un jugador que es increíble.
Quizás con el Real Madrid no ha podido ganar títulos, no está jugando de la mejor manera, eh, capaz se le puede pedir que contribuya un poco más al equipo, pero eso es a nivel clubes. A nivel selección, no se le puede decir absolutamente nada a Mbappé, absolutamente nada. Porque es increíble, cada vez que el loco se pone la camiseta de Francia, rinde, se convierte automáticamente en el mejor jugador del mundo. Nadie sabe cómo, nadie sabe por qué, pero Mbappé cada que se pone la camiseta de Francia se convierte en el mejor jugador del mundo. Así es, porque creo yo que Mbappé es el mejor jugador de la historia de los mundiales. Es un jugador de mundial. Ha rendido en clubes, ha metido muchos goles, pero creo que su participación más destacada es en mundiales. No tengo ningún tipo de duda. No me voy a cansar de repetirlo, no estamos dimensionando lo increíble que es Mbappé. O quizás sí, pero de todas formas creo que lo que se diga de Mbappé del mundial es infravalorarlo, porque es increíble, no se le puede comparar con nadie. Tiene hat-trick en final del mundo. Tiene un mundial ganado con 18 años. 2 finales seguidas lleva. Y puede que esta sea la tercera. Entienden que está a un solo partido de meter 3 finales consecutivas, siendo la máxima figura de su selección. Quizás en 2018 era la segunda, solo por debajo de Griezmann. Pero lleva 3 mundiales siendo la máxima o de las máximas figuras de su selección. Porque en 2018 ganó un mundial con 18 años mostrando un nivel excepcional, un nivel por encima de la mayoría. Luego en 2022 llega a la final siendo el carry de esa selección. La final la juega solo él. En el momento en el que Mbappé tuvo ganas de jugar la final, fue que la final se encendió y Francia pudo empatar la Argentina, que venía siendo completamente superior a Francia. Y ahora mismo, 2026, es verdad que ahora tiene unos compañeros más competentes en delantera y una selección en general que lo está acompañando mucho más que en 2022. Pero de todas formas, sigue siendo el mejor jugador francés. Sigue siéndolo, teniendo al lado a Olise, a Doué y a Dembélé. Está con ellos y sigue siendo la máxima figura sin ningún tipo de duda y por escándalo. Y está a un partido de volver a llevarlos a la final. A solo uno, siendo el máximo goleador con 8 goles. 8. ¿Entienden lo que es eso? Mbappé lleva... ¿Cuánto? Si miro el down close tenía 16. Mbappé lleva 17, 18 goles. Es verdaderamente increíble. Y todavía le quedan por lo menos 2 mundiales. Por lo menos. O sea, para mí ya es el mejor jugador de la historia de los mundiales. Y ni te digo cuando termine su carrera. Lo que va a hacer Mbappé cuando termine su carrera va a ser recordado por el resto de la historia en los libros mundialistas. Pero por el resto de la historia me refiero, van a pasar 500 años y van a decir, fa, boludo, lo que era Mbappé, lo que fue Mbappé en los mundiales, qué tipo increíble. Pero se lo juro, lo firmo, hoy lo firmo. Mbappé va a quedar eternamente inmortalizado en la historia de los mundiales. Aunque bueno, ya 500 años al futuro van a haber 128 selecciones en el mundial, así que uno nunca sabe, ¿no? Van a haber 800 partidos y todo eso. Así que hay que ver cómo van las cosas, ¿no? Pero hoy te puedo decir eso. Y lo digo sin ningún tipo de duda porque es verdaderamente lo que creo. Pero bueno, dejando de chuparle un rato las medias a Mbappé, paso a la reacción y a las alineaciones de este partido. Bueno, por parte de Francia, en el arco, Maignan. De defensas, Lucas Digne, William Saliba, Upamecano y Koundé. De mediocampistas, Kone, Rabiot y Olise. Y de delanteros, Dembélé, Doué y Kylian Mbappé. Entraron de suplentes Mateta,
Zaire Emery, Barcola y Malo Gusto. Fa, boludo, cómo me alegra que haya entrado Zaire Emery. La verdad, un talentazo. Y luego por parte de Marruecos en el arco, Bono, de defensas, Salah Eddin, Marraoui, Issa Diop y Hakimi. De mediocampistas, Unai, El Ainaoui y Boadí. Boadí también otro talentazo, increíble. Y de delanteros, El Canús, Brahim Díaz y Talbi. La verdad me sorprendió que no hayan puesto a Saibari, que venía siendo el delantero titular de Marruecos. No sé si tiene algún tipo de lesión o algo. ¿Y por qué no entró? No lo sé. Y luego de suplentes entraron Amrabat, Rahimi, El Wadi, Yassin y Esbay. Hay gente que defiende que esto no es penal. ¿Ustedes qué opinan? Yo, sinceramente, creo que es bastante de interpretación porque al final Mbappé finge bastante, exagera un montón la caída, es un poquito piscinazo la verdad, pero también hay contacto de Mazraoui que llega tarde a la pelota, se tira a barrer y no llega. Entonces, al final yo creo que es bastante de interpretación. El árbitro de cancha lo decide ahí mismo y el VAR al final lo que hace es confirmarle. No le dice que la vaya a ver ni nada. Lo único que hace es confirmarle que de hecho hicieron un montón de vueltas. Porque le dijeron que sí, después que no, después que sí, después que no, después que sí de vuelta. Y al final se tomó un montón de tiempo para el penal. Por una simple revisión. Nadie entiende por qué se tomaron tanto tiempo. Y para mí es un penal bien cobrado. O sea, el árbitro podría cobrarlo o no cobrarlo y cualquier decisión iba a estar bien. Pero está bien cobrado. O sea, si no lo hubiera cobrado, te diría que está bien que no lo cobre. Pero como lo cobró, te tengo que decir que está bien que lo haya cobrado porque puede que sí o puede que no. Es un penal súper interpretativo y creo que es una buena decisión del árbitro, la verdad. Pero cualquier decisión que hubiera tomado, repito, hubiera estado bien. Lo que no entiendo es por qué al VAR le tomó tanto tiempo revisar esa acción, pero está, termina siendo penal y ya está. Amigo, miren lo que les digo, por favor, miren dónde le agarra Olise y está de verdad que después Mbappé está adelantado, pero le pasó un pase filtrado y se escabulló entre un montón de manera increíble. Es lo que le digo, no importa que Olise esté de media punta, él actúa como mediocampista cuando quiere y te manda un pase ahí entre líneas que te mata. No, por favor, qué golazo de Kylian, boludo. Oh, nah, increíble. Verdaderamente increíble lo de Kiki. Increíble. Pero qué calidad del mosquito. Ah, esta versión del mosquito es brutal. Se había apagado un poco. Luego de Noruega, Dembélé se había apagado un montón, pero un montón. Y creo que ahora volvió a brillar. Creo que ahora pudo volver a brillar. Con este gol va a recuperar la confianza. Y mucho cuidado con Dembélé. Hay que tener muchísimo cuidado porque ya sabe lo que es ser el mejor del mundo. Y puede volver a demostrarlo. Llega a su quinto gol en este mundial. Eh, Nada, estamos viendo una versión de Dembélé espectacular. Y bueno, mis hermanos, eso fue el partido de Francia contra Marruecos. Felicidades a los franceses que están en semifinales y están a tan solo un partido de meter su tercera final del mundo consecutiva.